A continuación te voy a revelar 6 hallazgos arqueológicos que no deberían existir, las esferas de piedra de Costa Rica. En una región tropical de Centroamérica, cubierta por selva densa, humedad constante y vegetación que parece querer devorarlo todo, existe uno de los mayores enigmas arqueológicos del continente americano. No son pirámides. No son templos. No son estatuas con rostros humanos. Son esferas. Esferas de piedra casi perfectas, talladas con una precisión que desafía toda explicación sencilla. Pesadas, sólidas, silenciosas. Estas estructuras se conocen como las esferas de piedra de Costa Rica. Algunas miden apenas unos centímetros. Otras superan los 2,5 metros de diámetro. Algunas pesan pocas decenas de kilos. Otras alcanzan varias toneladas. Pero lo que realmente desconcierta a los investigadores no es su tamaño. Es su perfección geométrica. Muchas de estas esferas se aproximan de forma inquietante a una forma perfectamente redonda. No ovaladas. No irregulares. No erosionadas al azar. Esféricas. Y fueron creadas sin herramientas de metal conocidas. Sin maquinaria avanzada. Sin tecnología moderna. Fueron descubiertas oficialmente en la década de 1930, cuando grandes extensiones de selva costarricense comenzaron a ser despejadas para plantaciones de banano. A medida que la vegetación caía, algo imposible comenzó a aparecer. Piedras redondas. Demasiado redondas. Al principio se pensó que eran formaciones naturales. Pero pronto quedó claro que no lo eran. No aparecían de forma aleatoria. Algunas estaban alineadas. Otras formaban patrones geométricos. Algunas parecían señalar direcciones específicas. Y entonces surgió la gran pregunta. ¿Quién las hizo y por qué? Las esferas fueron atribuidas a la antigua cultura diquís, una civilización precolombina de la que sabemos sorprendentemente poco. No dejaron escritura. No dejaron grandes monumentos. No dejaron explicaciones. Solo estas esferas. Para crearlas, fue necesario trabajar bloques enormes de roca ígnea extremadamente dura. Transportarlas a grandes distancias. Tallarlas, pulirlas y darles forma con una precisión milimétrica. Todo esto en una época donde, oficialmente, no existían los medios técnicos para lograrlo. Y aquí es donde el misterio se vuelve más profundo. Porque incluso hoy, con herramientas modernas, fabricar una esfera de ese tamaño con tal precisión no es sencillo. Cada error habría sido irreversible. Cada golpe mal calculado habría arruinado la forma. Sin embargo, las esferas existen. Y muchas de ellas están tan bien hechas que parecen desafiar el desgaste del tiempo. Algunos investigadores sugieren que cumplían funciones ceremoniales. Otros creen que eran símbolos de poder. Marcadores territoriales. Representaciones del Sol, del cosmos o del orden del universo. Pero ninguna teoría logra explicar todos los detalles. ¿Por qué tantas? ¿Por qué tan grandes? ¿Por qué tan precisas? ¿Por qué en lugares tan específicos? Hay un detalle inquietante que rara vez se menciona. Muchas esferas fueron movidas de su ubicación original antes de ser estudiadas adecuadamente. Algunas fueron destruidas. Otras utilizadas como decoración. Otras incluso dinamitadas. Porque se creía que ocultaban oro en su interior. El contexto arqueológico se perdió. Y con él, posiblemente la clave para entender su verdadero propósito. Pero incluso con la información fragmentada que queda, el misterio persiste. Algunos patrones sugieren alineaciones astronómicas. Relaciones con los solsticios. Con puntos cardinales exactos. Como si las esferas formaran parte de un sistema mayor. Un diseño que ya no podemos ver completo. Y entonces aparecen las teorías que dividen opiniones. Hay quienes creen que las esferas representan un conocimiento avanzado de geometría sagrada. Otros afirman que son evidencia de una civilización mucho más antigua de lo que creemos. Una cultura con conocimientos técnicos perdidos. Y luego están las hipótesis más incómodas. Que las esferas no eran solo decorativas. Que cumplían una función que aún no comprendemos. Que podían formar parte de un sistema de comunicación, navegación o incluso energía. Porque hay algo profundamente extraño en el hecho de que culturas separadas por océanos hayan creado estructuras similares. Esferas de piedra aparecen también en otras partes del mundo. Pero ninguna concentración es tan grande ni tan precisa como en Costa Rica.
Y eso no puede ser una coincidencia simple. Lo más inquietante es que las esferas no explican su propia existencia. No cuentan historias. No muestran símbolos. No dejan mensajes claros. Solo están ahí. Silenciosas. Inmutables. Perfectas. Como si no hubieran sido creadas para ser entendidas fácilmente. Como si su propósito no fuera evidente para cualquiera que las observe. Hoy, las esferas de piedra de Costa Rica son patrimonio de la humanidad. Reconocidas. Protegidas. Pero no comprendidas. Siguen siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos de América. Una prueba de que el pasado humano guarda secretos que aún no estamos preparados para aceptar. Porque cuando observamos una de estas esferas, no estamos mirando solo una piedra. Estamos mirando una pregunta sin respuesta. Un eco de una civilización que sabía algo, que nosotros hemos olvidado. Las huellas humanas de Acámbaro. En el centro de México, en el estado de Guanajuato, existe una historia que incomoda a la arqueología oficial. No porque sea una leyenda, no porque carezca de pruebas, sino porque, si fuera cierta, tendría que reescribirse la historia humana. Esta historia comienza en la ciudad de Acámbaro. Durante décadas, este lugar fue considerado común y relevante para los grandes relatos del pasado. Hasta que una serie de hallazgos transformó a Acámbaro en uno de los puntos más polémicos del continente americano. Huellas humanas. No grabados simbólicos. No representaciones artísticas. Huellas reales. Marcas claras de pies humanos impresas en roca sólida. Algunas pequeñas. Otras adultas. Algunas alineadas, como si varias personas hubieran caminado juntas. El detalle inquietante no es su forma. Es su contexto. Porque estas huellas aparecen en capas geológicas que, según los estudios iniciales, podrían tener miles o incluso millones de años de antigüedad. Y eso plantea una pregunta que nadie quiere responder directamente. ¿Quién caminaba aquí y cuándo? Las huellas fueron descubiertas en zonas donde la roca parecía haberse solidificado después de haber sido blanda. Como si alguien hubiera caminado sobre barro, ceniza volcánica o sedimento húmedo. Y el tiempo lo hubiera congelado para siempre. Pero el problema es que, según la historia aceptada, no debería haber humanos en ese periodo, no en América. No en esa región. No en ese momento. Sin embargo, las huellas están ahí. Algunas muestran arcos definidos. Otras dedos separados. Otras incluso diferencias de peso entre el talón y la punta del pie, detalles que serían extremadamente difíciles de falsificar sin un conocimiento anatómico preciso. Y sin una intención clara de engañar. Los investigadores independientes que analizaron estas huellas afirmaron algo inquietante. No parecen talladas. No parecen esculpidas. No muestran marcas de herramientas. Parecen impresas. Como si un ser humano hubiera estado allí cuando la roca aún no era roca. Cuando estos hallazgos comenzaron a llamar la atención, la reacción fue inmediata. No de curiosidad, sino de rechazo. Las huellas fueron rápidamente etiquetadas como fenómenos naturales, erosión, formaciones accidentales. Pero esa explicación nunca respondió a todos los detalles. Porque la erosión no crea patrones coherentes. No crea secuencias de pasos. No reproduce anatomía humana con tal precisión. Y entonces surgió una posibilidad mucho más incómoda. ¿Y si la cronología está mal? ¿Y si la presencia humana en América ocurrió mucho antes de lo que aceptamos hoy? ¿Y si hubo civilizaciones humanas que existieron y desaparecieron sin dejar rastro? Excepto estas huellas. Algunos investigadores han sugerido que Acámbaro podría ser evidencia de una humanidad anterior, perdida por catástrofes naturales, cambios climáticos extremos o eventos geológicos masivos. Una humanidad que caminó y luego fue borrada. Lo más perturbador es que las huellas no están aisladas. Se encuentran cerca de zonas con actividad volcánica antigua. Lo que sugiere que podrían haberse formado durante erupciones, cuando el suelo estaba cubierto de ceniza caliente o barro volcánico. Exactamente el tipo de condiciones que podrían preservar una huella durante miles de años o más. Y aquí surge una pregunta que casi nadie se atreve a formular. Si estas huellas son humanas, ¿qué más hemos pasado por alto? Porque aceptar su autenticidad no solo cambia una fecha,
cambia todo el relato. Implica que el ser humano no es tan reciente como creemos. Que nuestra historia pudo haber sido reiniciada más de una vez. Que civilizaciones completas pudieron existir y desaparecer. Sin dejar monumentos, sin escritura, sin memoria. Solo pasos. Pasos silenciosos sobre tierra blanda. Pasos que el tiempo decidió conservar. Hoy, las huellas humanas de Acámbaro siguen siendo ignoradas por la arqueología tradicional. No porque hayan sido refutadas definitivamente, sino porque no encajan. Y en ciencia, lo que no encaja, a veces se descarta. Pero las huellas permanecen, inmutables, marcadas en piedra, como un recordatorio incómodo de que quizás no somos la primera humanidad en caminar sobre este planeta. El manuscrito Voynich. Existe un libro real. No es una leyenda. No es una metáfora. No es ficción. Está guardado, protegido y estudiado por expertos desde hace más de un siglo. Ha sido analizado por historiadores, criptógrafos, lingüistas, matemáticos, científicos. Incluso por agencias de inteligencia. Y aún así, nadie en el mundo sabe qué dice. Este libro se conoce como el manuscrito Voynich. Un objeto físico, de aproximadamente 240 páginas, escrito a mano, ilustrado con plantas imposibles, diagramas astronómicos extraños, figuras humanas conectadas por tubos y símbolos que no pertenecen a ningún idioma conocido por la humanidad. El pergamino fue fechado científicamente mediante carbono 14. Los resultados fueron claros e inquietantes. Fue creado entre los años 1404 y 1438. Es decir, es auténtico. No es un fraude moderno. No es una broma reciente. El problema es que su contenido no encaja con nada de lo que conocemos de esa época. Ni de ninguna otra. Cada página está cubierta por un sistema de escritura completamente desconocido. No es latín. No es árabe. No es hebreo. No es chino. No es una variante perdida del griego. No guarda relación estructural con ningún idioma humano documentado. Y aquí es donde el misterio se vuelve perturbador. Porque sí parece un idioma real. Las palabras se repiten con patrones lógicos. Las frases tienen ritmo. La distribución estadística de los símbolos se comporta como un lenguaje natural. No como un cifrado simple. No como un texto aleatorio. Es decir, alguien escribió esto con intención, coherencia y significado. Pero ese significado permanece completamente cerrado para nosotros. Durante la Segunda Guerra Mundial, los mejores criptógrafos del planeta intentaron descifrarlo. Algunos de ellos habían roto códigos nazis considerados imposibles. Fracasaron. La CIA lo analizó durante décadas. Fracasaron. Universidades completas dedicaron años de estudio. Fracasaron. En tiempos modernos, se utilizaron supercomputadoras e inteligencia artificial entrenada en cientos de idiomas humanos. Fracasaron. Ni siquiera la IA puede entenderlo. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Quién escribió el manuscrito Voynich y para quién? Las ilustraciones no ayudan a tranquilizarnos. Muchas de las plantas que aparecen en el libro no existen en la naturaleza. O parecen una mezcla imposible de varias especies reales. Las secciones astronómicas muestran constelaciones deformadas, zodíacos alterados, estrellas colocadas en posiciones incorrectas. Como si quien lo dibujó tuviera otra forma de observar el cielo. En otras páginas aparecen figuras humanas, principalmente mujeres, sumergidas en líquidos verdes, conectadas por tubos, válvulas y estructuras que recuerdan a sistemas biológicos o mecánicos. Algunos investigadores creen que el libro describe conocimientos médicos avanzados, imposibles para la Edad Media. Otros creen que es un manual alquímico, ocultando secretos que nunca debieron ser comprendidos. Hay quienes afirman que se trata de un lenguaje artificial, creado por alguien que estaba siglos adelantado a su tiempo. Y luego, están las teorías que nadie quiere decir en voz alta. Que el manuscrito no fue escrito para humanos modernos. Que es una copia de conocimientos anteriores a nuestra civilización. O incluso, que no se originó en este mundo. Porque hay algo inquietante que muchos evitan mencionar. Si nadie puede leerlo, ¿cómo sabemos que no está describiendo algo que no deberíamos entender todavía? El libro no parece querer ser leído fácilmente. No ofrece claves claras.
No presenta errores obvios. No muestra correcciones. Fue escrito como si su autor supiera exactamente lo que estaba haciendo. Y eso es lo más perturbador de todo. No parece un experimento fallido. No parece un engaño. No parece un delirio. Parece un mensaje completo. Cerrado. Esperando. Hoy, el manuscrito Voynich sigue existiendo. Silencioso. Indescifrable. Mientras el mundo avanza, la tecnología mejora y la inteligencia artificial se vuelve cada vez más poderosa. Este libro sigue siendo un muro infranqueable. Como si no perteneciera a nuestro tiempo. Como si no perteneciera a nuestra lógica. O como si aún no estuviéramos listos para leerlo. Las tuberías de Baigón. En una de las regiones más remotas y áridas de China, lejos de las grandes ciudades, de las rutas turísticas y de cualquier centro urbano moderno, existe una montaña que no debería llamar la atención de nadie. No es especialmente alta. No es majestuosa. No aparece en relatos históricos famosos. Y, sin embargo, es uno de los lugares más inquietantes del planeta. Este lugar se conoce como Baigón. A simple vista, parece solo una colina erosionada por el viento y el tiempo. Pero al acercarse, algo rompe por completo la lógica natural. De la roca emergen tuberías metálicas. No grietas. No vetas minerales. Tuberías. Cilíndricas. Huecas. Algunas rectas. Otras inclinadas. Otras desapareciendo directamente en el interior de la montaña. Algunas miden apenas unos centímetros de diámetro. Otras superan los 40 centímetros. Y no están colocadas de manera aleatoria. Parecen formar parte de un sistema. Un sistema antiguo. Oxidado. Silencioso. El descubrimiento fue recibido inicialmente con escepticismo. Muchos pensaron que se trataba de restos modernos. Infraestructura industrial abandonada, minería reciente, tuberías militares. Pero esa explicación se derrumbó rápidamente. Porque no hay registros de construcción moderna en la zona. No existen documentos. No existen planos. No existen instalaciones asociadas, y entonces llegaron los análisis. Las tuberías fueron estudiadas por geólogos y científicos chinos. Seccionadas. Examinadas. Fechadas. Los resultados fueron desconcertantes. Algunas de estas estructuras parecían tener miles de años de antigüedad. No décadas. No siglos. Miles. Su composición tampoco ayudó a tranquilizar a nadie. No eran tuberías metálicas modernas. No eran acero industrial. No eran simples restos de hierro. Contenían una mezcla extraña de hierro oxidado, dióxido de silicio, óxido de calcio. Y otros elementos difíciles de explicar en ese contexto. Algunas incluso mostraban rastros de material orgánico antiguo en su interior. Como si algo hubiera circulado por ellas. Como si no fueran decorativas. Como si no fueran accidentales. Como si tuvieran una función. Las tuberías aparecen no solo en la montaña, sino también en el suelo circundante. Y lo más inquietante de todo. Algunas se extienden directamente hacia un lago cercano. Un lago salado. Altamente mineralizado. Hostil para la vida humana. ¿Por qué construir un sistema de tuberías que conecta una montaña con un lago salado? ¿Para transportar qué? Agua. Minerales. Algo que no comprendemos. La arqueología tradicional no tiene una respuesta clara. No existe ninguna cultura documentada en la región que poseyera la tecnología necesaria para crear un sistema de tuberías de este tipo. Y mucho menos hace miles de años. No hay herramientas. No hay talleres. No hay restos de asentamientos cercanos. Solo las tuberías. Insertadas en la roca como si la montaña hubiera crecido alrededor de ellas. Algunos científicos intentaron reducir el misterio afirmando que podrían ser formaciones naturales, creadas por procesos geológicos extremos. Pero esa explicación presenta problemas serios. La naturaleza no produce tubos huecos metálicos con diámetros consistentes. No los orienta en patrones coherentes. No los conecta entre sí formando redes. Y mucho menos los dirige hacia un cuerpo de agua específico. Entonces, si no son modernas, si no son naturales, ¿qué son?
Aquí es donde comienzan las teorías que incomodan. Algunos investigadores independientes creen que las tuberías de Baigón son restos de una tecnología antigua perdida. Una infraestructura creada por una civilización anterior a la nuestra. Una civilización que dominaba técnicas que hoy hemos olvidado. Otros sugieren que podrían ser evidencia de un experimento desconocido, relacionado con el manejo del agua, la energía o los recursos minerales. Y luego están las hipótesis que rara vez aparecen en libros académicos. Que Baigón no fue solo una montaña. Que fue una instalación. Una base. Un punto de observación. Un centro operativo. Porque hay algo que no deja de inquietar a quienes estudian el lugar. Las tuberías no parecen improvisadas. No parecen dañadas por errores de diseño. No parecen incompletas. Parecen abandonadas. Como si quienes las construyeron simplemente se hubieran ido. Hoy, las tuberías de Baigón siguen ahí. Oxidadas. Silenciosas. Inexplicables. No hay consenso científico definitivo. No hay cierre del caso. No hay una explicación aceptada universalmente. Solo hipótesis. Y preguntas. Preguntas que apuntan siempre en la misma dirección. ¿Y si el pasado humano no fue tan primitivo como creemos? ¿Y si hubo tecnologías anteriores a nuestra historia escrita? ¿Y si la Tierra ha sido escenario de civilizaciones que surgieron y desaparecieron sin dejar rastro? Excepto estas tuberías. Tuberías que no deberían existir. En un lugar donde nadie debería haberlas construido. En un tiempo donde nadie debería haber sido capaz de hacerlo. Y mientras el viento sigue erosionando la montaña de Baigón, las tuberías permanecen. Como un recordatorio silencioso de que la historia oficial no siempre cuenta toda la verdad. La batería de Bagdad. En algún punto del siglo XX, durante excavaciones aparentemente rutinarias cerca de Bagdad, en Irak, un hallazgo inesperado puso en jaque una de las ideas más firmes de la historia humana. No se trataba de una estatua. No era un templo. No era un arma. Era un objeto pequeño. Simple. Silencioso. Y, sin embargo, profundamente perturbador. Este objeto pasó a conocerse como la batería de Bagdad. Fue descubierto en 1936 en la localidad de Kujut Rabu, cerca de las ruinas del antiguo Imperio Parto. A simple vista, parecía una vasija de arcilla común de unos 13 centímetros de altura. Nada especial. Pero en su interior había algo que no encajaba con el mundo antiguo. Un cilindro de cobre. Una barra de hierro en el centro. Y señales claras de corrosión química. No decorativa. No accidental. Química. Cuando los arqueólogos desmontaron el objeto, comprendieron que no estaban ante una simple vasija. Era un dispositivo ensamblado con intención. Y entonces surgió una pregunta que nadie esperaba tener que formular. ¿Para qué necesitaba electricidad una civilización antigua? Porque eso es exactamente lo que parecía ser. Una batería. Un sistema que, al ser llenado con un líquido ácido como vinagre o jugo de limón, podía generar una pequeña corriente eléctrica. No mucha. Pero suficiente. Suficiente para provocar reacciones químicas. Suficiente para hacer algo que oficialmente no debería haber sido posible hace más de 2000 años. Los análisis indicaron que el objeto podía datar de entre el siglo III a.C. y el siglo III después de Cristo. Mucho antes de que la humanidad descubriera la electricidad. Según los libros de historia, durante siglos se nos enseñó que la electricidad fue comprendida y utilizada recién en la era moderna, que fue producto del avance científico reciente, que pertenece al mundo industrial. Pero la batería de Bagdad no encaja en ese relato. No es una idea teórica. No es un dibujo. No es una especulación filosófica. Es un objeto físico. Construido. Funcional. Cuando científicos modernos recrearon el artefacto utilizando los mismos materiales y proporciones, el resultado fue inquietante. Funcionó. Generó electricidad. No por accidente. No por casualidad. Porque alguien, hace miles de años, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto abrió una grieta profunda en la historia oficial. ¿Para qué usarían electricidad los antiguos? Algunos investigadores propusieron que la batería pudo utilizarse para electroplating.
Un proceso para recubrir objetos con una fina capa de metal, como oro o plata. Y aquí surge otro problema. En el mundo antiguo existen joyas y objetos metálicos con recubrimientos extremadamente finos y uniformes. Tan precisos que incluso hoy resultan difíciles de reproducir sin tecnología avanzada. ¿Coincidencia? Otros sugieren que pudo tener un uso ritual, ceremonial, tal vez religioso. Porque una corriente eléctrica, aunque pequeña, habría parecido magia. Un poder invisible. Un fenómeno reservado para sacerdotes o iniciados. Pero ninguna teoría logra explicar algo fundamental. ¿Por qué desarrollar una tecnología y luego desaparecerla por completo? No hay manuales. No hay textos técnicos. No hay representaciones claras del uso de electricidad en el mundo antiguo. Solo este objeto. Solo esta anomalía. Y eso es lo que lo vuelve tan inquietante. Porque la batería de Bagdad no parece un experimento aislado. Parece el fragmento sobreviviente de un conocimiento mayor. Que se perdió. O que fue eliminado. Algunos historiadores sostienen que el objeto fue malinterpretado. Que su función era distinta. Que no era una batería. Pero incluso esas explicaciones alternativas no logran justificar su diseño interno. Ni la corrosión química coherente con generación de corriente. El objeto no parece improvisado. No parece accidental. Parece ingeniería. Y eso nos obliga a mirar el pasado con otros ojos. ¿Y si las civilizaciones antiguas sabían más de lo que creemos? ¿Y si el conocimiento humano no avanza en línea recta, sino en ciclos? ¿Y si hubo descubrimientos que se perdieron, se olvidaron o se ocultaron tras colapsos sociales, guerras y catástrofes? La batería de Bagdad se convierte entonces en algo más que un artefacto. Se convierte en una advertencia. Una señal de que la historia que conocemos puede estar incompleta. De que el pasado no fue tan oscuro ni tan primitivo. De que la humanidad pudo haber alcanzado niveles de conocimiento que luego desaparecieron. Hoy, la batería de Bagdad sigue siendo debatida, discutida, cuestionada. No existe un consenso absoluto. Y quizás nunca lo haya. Pero el objeto sigue ahí. Pequeño. Silencioso. Incómodo. Recordándonos que tal vez la electricidad no fue descubierta por nosotros. Tal vez solo fue redescubierta. La ciudad submarina de Dwarka. En la costa occidental de la India, donde el mar Arábigo golpea la tierra desde hace milenios, existe una historia que no pertenece solo al pasado, sino también al mito, a la religión, y a una pregunta que incomoda profundamente a la arqueología moderna. Una ciudad que, según antiguos textos, fue construida con una precisión imposible. Una ciudad descrita como vasta, rica, avanzada. Una ciudad que, de acuerdo con la tradición, desapareció bajo el mar. Durante siglos, esta historia fue considerada simbólica, espiritual, metafórica, hasta que el océano comenzó a devolver algo inesperado. Esta ciudad se llama Dwarka. Según los textos sagrados del hinduismo, Dwarka fue la capital del reino del dios Krishna. Un lugar descrito como una metrópolis magnífica, con murallas, avenidas, puertos, palacios y sistemas de agua avanzados. Durante mucho tiempo, los historiadores asumieron que Dwarka era solo una ciudad mítica. Un relato religioso sin base física. Pero el problema es que los textos son extraordinariamente específicos. Hablan de estructuras portuarias, de calles planificadas, de edificios de piedra, de una ciudad costera construida con ingeniería avanzada para su tiempo. Y entonces, en el siglo XX, algo cambió. Exploraciones submarinas frente a la costa del actual Dwarka comenzaron a revelar anomalías en el fondo marino. Formaciones que no parecían naturales. Líneas rectas. Bloques tallados. Estructuras geométricas. Demasiado organizadas para ser casualidad. Buzos y arqueólogos marinos descendieron. Y lo que encontraron fue inquietante. Restos de muros. Escalinatas. Bases de edificios. Anclas de piedra antiguas. No aisladas. No dispersas al azar. Organizadas como una ciudad, las estructuras se extienden a lo largo de varios kilómetros bajo el agua. En algunos puntos, a profundidades que sugieren que el nivel del mar era mucho más bajo cuando fueron construidas. Y eso plantea una pregunta crítica.
¿Hace cuánto tiempo estuvo Dwarka en la superficie? Las dataciones iniciales de algunos artefactos recuperados apuntan a miles de años de antigüedad, mucho más antiguas que muchas civilizaciones conocidas. Algunos análisis sugieren fechas que se remontan al final de la última glaciación, cuando el nivel del mar comenzó a elevarse de forma dramática. Exactamente el tipo de evento que podría sumergir una ciudad entera. Y aquí es donde la historia deja de ser solo arqueología y se convierte en algo más grande. Porque los textos antiguos describen con precisión este final. Relatan que, tras la partida de Krishna, el océano reclamó la ciudad. Que Dwarka fue lentamente tragada por el mar. Que sus habitantes huyeron. Y que el lugar fue borrado del mundo visible. No destruido por guerra. No arrasado por fuego. Sumergido. Durante generaciones, esto fue leído como un símbolo del fin de una era. Pero ahora, la geología parece estar contando la misma historia. Las estructuras submarinas no muestran señales claras de destrucción violenta. No hay indicios de colapso caótico. Parecen haber sido inundadas de forma progresiva. Como si el mar hubiera avanzado. Y la ciudad simplemente hubiera quedado atrás. Algunos investigadores sostienen que Dwarka representa una prueba de que las civilizaciones humanas avanzadas existieron mucho antes de lo aceptado oficialmente. Civilizaciones costeras que prosperaron. Hasta que el clima cambió. Y cuando el nivel del mar subió, desaparecieron. Esto no sería un caso aislado. En distintas partes del mundo existen relatos de ciudades perdidas bajo el agua. Atlantis. Yonaguni. Heracleion. Pero Dwarka es diferente. Porque no es solo un mito griego o una leyenda sin continuidad. Es una ciudad mencionada repetidamente en textos religiosos, históricos y culturales, que todavía hoy forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Y ahora, el océano parece confirmar que algo estuvo allí. Sin embargo, el debate continúa. Algunos arqueólogos argumentan que las estructuras podrían ser naturales. Otros sostienen que pertenecen a periodos más recientes. Que no hay pruebas definitivas. Pero esa cautela científica no elimina un hecho fundamental. Hay una ciudad bajo el agua. Una ciudad que no debería estar ahí. En un lugar exacto descrito por textos escritos hace miles de años. Y eso obliga a replantear algo esencial. Tal vez los antiguos no inventaron estas historias. Tal vez recordaron. Recordaron ciudades reales. Eventos reales. Catástrofes reales. Y los transformaron en mitos. Para que no fueran olvidados. Hoy, Dwarka sigue sumergida. Silenciosa. Cubierta por arena, sal y tiempo. Pero no borrada. Permanece como una frontera incómoda entre la ciencia y la tradición. Entre lo que creemos saber. Y lo que apenas estamos empezando a descubrir. Porque si Dwarka fue real. Si realmente existió una ciudad avanzada que el mar se llevó. Entonces la historia humana no comienza donde creemos. Y el océano todavía guarda respuestas que no estamos listos para escuchar.